Todo por Jesús en espíritu de reparación. Buenos días, chicos. Soy su profesora Isabel Chávez Salazar. Y es para decirles lo siguiente. Estamos enfrentando uno de los desafíos más grandes de nuestra historia. Y para superarlos tenemos que estar unidos. Pero esta vez estar unidos significa tomar distancia. Donde nosotros estamos cumpliendo con lo que realmente estamos comprometidos, que es quedarnos en casa. Como individuos tenemos la responsabilidad de intentar no contagiarnos o no infectar a otros. El comportamiento es clave para ello. Disminuir en lo posible el contacto, especialmente con los grupos de riesgo, es esencial. Alejémonos de las aglomeraciones. Sigamos las indicaciones de aseo personal. Quedémonos en casa, ya que así demostraremos nuestra solidaridad con los nuestros y con los demás. Tomemos conciencia. Falta poco, solo hay que tener paciencia. Sabemos que todos estamos orando y pidiendo para que esto se pueda parar y finalmente volvamos a nuestra vida natural. En esta sesión trabajaremos la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, desarrollando el desempeño, delibera sobre asuntos públicos, cuando obtiene información de diversas fuentes, sustenta su posición sobre la base de argumentos y aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. ¿Eres de los que no ve el peligro cuando sales de casa, a pesar del aislamiento social? Y si tuvieras el poder de ver el coronavirus, te cuidarías, ¿verdad? No necesitas un superpoder para cuidarte y proteger a tu familia. Usa mascarilla al salir, evita tocar superficies, mantén más de 1 metro de distancia de los demás, no te toques la cara y lávate las manos al volver. El virus es invisible, sus consecuencias no. Gobierno del Perú. El Perú primero. Existen grandes brotes locales de transmisión que afectan a muchas localidades y la enfermedad se contagia exponencialmente. Por eso es importante que te quedes en casa y tomes las siguientes previsiones. ¿Cuánto dura el COVID-19 en superficies? En el papel, 3 horas. En el cartón, 1 día. En la ropa, 2 días. En el plástico, 4 días. En el acero, 4 días. En la madera, 2 días. En cristales, 2 días. En billetes, 4 días. Por ello, cierra las puertas al coronavirus. Hazlo por ti y por las personas que quieres. En esta sesión profundizaremos en la comprensión de los conceptos de Estado, Nación y Patria, de tal modo que podamos comprender la organización política de nuestro país y actuar democráticamente. ¿Cómo se expresa la peruanidad? El símbolo patrio como expresión de peruanidad, o los símbolos, son una manera de expresar nuestra identidad nacional. Permiten resaltar algunas características que nos identifican a través de elementos visuales y auditivos. En el Perú tenemos 3 símbolos: la bandera, el escudo y el himno nacional. Estos fueron diseñados al inicio de la República con el fin de expresar nuestra identidad como miembros de un país soberano. Una actividad usual de las marchas de protesta civil en el Perú es ritual de lavar la bandera nacional. Estado, nación y patria. Con frecuencia escuchamos o empleamos los términos Estado, patria y nación, pero muchas veces no conocemos con precisión qué significan y si tienen alguna relación entre ellos. Patria, por ejemplo, se refiere al país de nacimiento o a la tierra adoptiva a la que una persona se siente ligada por razones afectivas, culturales
o históricas, mientras que Estado es el conjunto de instituciones y órganos de gobierno de un país soberano con una población que habita en un territorio delimitado. Nación es el conjunto de personas que habitan un territorio, comparten una misma historia, una misma cultura, una misma lengua, tradiciones, costumbres, comidas, vestidos, arte, etc. Al compartir una historia común, las personas se reconocen como parte de una misma comunidad nacional y se diferencian de otras naciones. En el Perú coexisten varios grupos que tienen historias, costumbres y lenguas propias. Por ejemplo, los aymaras, los quechuas, los acháninca, etc. Al considerar la variedad de grupos existentes, algunos ciudadanos colectivos, sociales y políticos plantean la posibilidad de entender al Perú como un Estado con muchas naciones. ¿Qué es la democracia? La democracia se entiende en dos dimensiones. Primero, es una forma de vivir y convivir en sociedad, como forma de organizar el poder político y el acceso al gobierno en un país. En cualquier caso, la democracia se sustenta en el principio de que todas las personas que son parte de la sociedad nacen libres y son iguales ante la ley, merecen el mismo respeto y los mismos derechos y deberes. Entonces vale decir que ambas dimensiones de la democracia están interrelacionadas y se retroalimentan mutuamente. Si una es sólida, ayudará a fortalecer a la otra, y los problemas de una tendrán que afectar a otra. Por ejemplo, si vivimos en una familia o entorno con prácticas autoritarias, es probable que no cuestionemos dichas prácticas en nuestras autoridades locales, regionales o nacionales, e incluso que les exijamos ese tipo de proceder. Democracia como sistema político. Como ya sabemos, el Perú tiene un régimen democrático y como tal busca consolidar un Estado democrático que permita garantizar el ejercicio pleno de derechos de todos y de todos los peruanos. Por eso, en el primer artículo de nuestra Constitución Política se lee lo siguiente: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Los peruanos estamos en proceso de fortalecer nuestra democracia como sistema político, pues en ciertos momentos de nuestra historia republicana se debilitó por la presencia de gobiernos y autoridades que vulneraron los derechos de los ciudadanos. Por ello, nos cuestionamos, ¿qué es necesario para lograr un sistema político democrático? Todo Estado que busque desarrollar un sistema de este tipo debe plantearse, entre otras exigencias, primero, el establecer el orden jurídico de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así también como la estructura y organización. Luego, garantizar los derechos humanos aprobados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Luego, proteger las libertades civiles que se refieren al derecho de haber todo lo que no está prohibido por la ley, así también como los derechos individuales, tales como el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, educación, etc. Seguimos con velar para que no haya interferencia entre los tres poderes del Estado. Luego, garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad frente a la ley para toda la población. Siguiendo con contar con los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, representado por el presidente, vicepresidente y ministros; el Legislativo, por los congresistas; y el Judicial, por los jueces. Elegir a sus representantes mediante elecciones periódicas y universales es un acto vital para la democracia.
La democracia como sistema político garantiza la dignidad humana, entendida como el valor que tiene cada ser humano. Se basa en el reconocimiento de la persona como merecedora de respeto con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Para entender un poquito mejor lo que es democracia, te invito a ver el siguiente video. ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de sus sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían, y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir, y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. La democracia es una forma de vivir basada en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todas las personas, así también como en el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones. Es decir, que todas nuestras acciones deben basarse en valores y disposiciones como el respeto a la igualdad y a la libertad de las personas, la disposición a dialogar con los otros, la tolerancia a otros modos de vivir y pensar y la promoción de la equidad como criterio de justicia. Estas acciones diarias nos permitirán contribuir a la construcción y afirmación de la democracia desde nuestra historia personal y familiar y desde nuestra participación en los asuntos públicos de nuestra localidad, región y también de nuestro país. Actividades para el alumno. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre nación y Estado? Sustenta tu respuesta. La siguiente. Elijan uno de los símbolos patrios e indaguen acerca de su historia. ¿Por qué fue diseñada de esa manera y de qué manera expresa nuestra identidad como peruanos y peruanas? Y finalmente, no te olvides de hacer tu organizador gráfico sobre el tema en tu cuaderno y subirlo a la plataforma.
Recuerda que aprender en casa es un reto, pues en cada casa hay muchas cosas que pueden distraerte y que pueden verse más divertidas que aprender. Pero este reto despertará en ti algo que se conoce como motivación intrínseca, que es la capacidad que todos tenemos de querer hacer algo porque entendemos su valor e importancia sin que nadie nos diga que lo hagamos o nos obliguen a hacerlo. De esta manera hemos terminado la sesión de hoy y hemos aprendido un poquito más sobre democracia y Estado. Te dejo con este pensamiento. Necesitamos una nación donde la corrupción no sea la forma consentida de gobernar. Nos vemos en la siguiente sesión, chicos. Todo por Jesús, en espíritu de reparación.